Reciban todos un cordial saludo en nombre del Banco de la República. Mujeres Escritoras Centenarias del Gran Caldas es un proyecto que se enmarca en la celebración de los 100 años de nuestra institución. 100 años generando confianza, lo cual nos enorgullece, pero también nos convoca a trabajar todos los días por responderle a la ciudadanía colombiana alrededor de esa misión que la Constitución nos dio: proteger y difundir el patrimonio económico y cultural de la nación. El año pasado celebrábamos en Manizales 100 años del cable aéreo, momento en el que también contábamos con tren y así con uno de los sistemas de transporte más avanzados del país. Nuestra invitada Adriana Villegas, en una de sus muy buenas columnas, nos relataba esa vida de hace 100 años que retrató el padre Favo en su libro Historia de la ciudad de Manizales. No me queda duda que varios, al leer dicha columna, nos preguntamos qué ha pasado en este recorrido de 10 décadas, dónde estábamos y dónde estamos hoy como sociedad, como región. Ahora bien, ¿cómo era nuestra vida social hace 100 años? Nuestra vida económica, nuestro tejido social, nuestra cultura. Varios escritores e investigadores de la región han dado cuenta de ello. No obstante, aún faltan muchos temas por explorar, entre ellos la evolución del ejercicio de los derechos de las mujeres. Hace 100 años, los derechos de las mujeres estaban aún más limitados respecto a lo que gozamos hoy. Se irían sentando las bases para el ejercicio de los derechos políticos, pero en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, sociales y civiles, aún ni debate había. Y dentro de los derechos, los culturales son los que menos han sido investigados y debatidos. ¿Cómo ejercían sus derechos culturales las mujeres hace un siglo? Así como el disfrute y la apreciación de muchas prácticas artísticas y culturales eran hechos exclusivos para los hombres, la posibilidad de crear también fue muy limitada y muchas veces censurada. Ejercer el derecho a expresarse a través del arte fue objeto de códigos culturales que le indicaron a las mujeres qué hacer y qué no. Y en el campo de la literatura pues no estuvo exento de esto. Anónimo era mujer, como lo expresó Virginia Woolf, es una frase que contiene esa realidad, que sirvió de atajo y que muchas usaron para escribir, incluso para publicar, a pesar del miedo, los prejuicios y la presión social. María García Alcaide, en su artículo Anónimo era una mujer, refiriéndose a las escritoras, señala la necesidad de, abro comillas, recuperar la memoria para darles el lugar que se merecen, especialmente en el ámbito educativo, donde los libros de texto están repletos de literatura masculina mediante la cual el alumnado aprende a amar, sentir o llorar como lo hacían Lorca, Neruda o Benedetti, aniquilando una visión feminista en todos los planos en los que progresar signifique también conocer cómo aman, sienten o lloran las mujeres. Cierro comillas. Es así como nuestra intención de divulgar cómo nos narramos las mujeres hace 100 años desde este territorio encontró el conocimiento y la empatía de la escritora y periodista Adriana Villegas, con quien, entre comillas, conspiramos para construir este proyecto y poderlo materializar. El proyecto contempla inicialmente 2 fases. La primera, a desarrollarse en este 2023, está compuesta de los siguientes elementos: 10 conferencias de 10 expertos, investigadores e investigadoras que aceptaron participar de este ciclo. Ellos, a su vez, realizarán un texto breve sobre los principales datos biográficos y la obra de cada autora, que servirá de insumo para varias estrategias de generación de contenido. 10 colegios de la ciudad y el Colegio Perpetuo Socorro apadrinarán a nuestras escritoras, leyéndolas y haciéndose preguntas y buscando posibles respuestas para interlocutar con los investigadores. 10 entradas a la enciclopedia del Banco de la República, donde estará la reseña de cada autora y una foto de ellas. 5 pendones puestos en puntos estratégicos de la ciudad de cada una de las autoras. La siguiente etapa, que espera desarrollarse en el 2024, está en construcción y buscará tener episodios de podcast, sumar algunas escritoras y plantear las bases de un proyecto editorial. Gracias a la Universidad de Manizales, al diario La Patria, a las voces que se enteraron del proyecto y nos dieron ánimo de avanzar, a Adriana Villegas por la complicidad y el rigor, a los colegios participantes, niños, niñas y jóvenes que se animaron a leer a nuestras autoras,
al equipo de la Sugerencia Cultural del Banco, a mi amado y respetado equipo de la Agencia Cultural, particularmente a Beatriz y Víctor. Y claro está, gracias a esas 10 mujeres que abrieron camino y hoy nos inspiran. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Yo estoy tan feliz, tan emocionada como que estemos empezando este proyecto, que me pidieron dar unas palabras de apertura y pues con tanta emoción esto se podría prolongar mucho, entonces escribí más bien un texto cortico para que sea breve. En 1924, con ocasión de los 75 años de Manizales, el Consejo Municipal convocó un concurso para quienes estuvieran interesados en reconstruir la joven memoria de esta ciudad. Ganó el padre Favo con su conocido libro Historia de la ciudad de Manizales, que por allá en el segundo tomo dice, refiriéndose a Inglaterra, que en ese momento Inglaterra, pues recordemos, tenía ni más ni menos que a Virginia Woolf. Dice el padre Favo, abro comillas, se editan de nuevo 2000 novelas anualmente, aumentan, sí, y lo que es peor, escritas por mujeres. La novelista hembra, he aquí el mayor contrasentido del arte inmoral, cultivado por quienes, debiendo ser ángeles de luz, se truecan en arpías coronadas de serpientes. Yo soy una novelista hembra. Ese era, pues, el ambiente intelectual para las mujeres escritoras de hace un siglo. Con razón, Rosario Grillo de Salgado, hermana de Max Grillo y recordada hoy por su hermano y no por su propia obra literaria, escribió en 1873, aquí el talento júzgase oprobio si está en el alma de la mujer. La envidia entonces, también el odio, tejen coronas para su sien. Había un ambiente hostil para las escritoras y al escribir había, me pregunto si será preciso usar ese tiempo verbal en pasado para este 2023, pero esa sería otra discusión. Digo entonces que había un ambiente al menos mucho más hostil que hoy para las escritoras, pero aún así ellas escribían. Usaban seudónimos, publicaban en periódicos por ser más efímeros y menos formales que los libros, o escribían y guardaban en baúles bajo llave durante décadas. Pero escribían en ejercicios íntimos de rebeldía, y sus textos nos permiten hoy entender el mundo de nuestras abuelas y bisabuelas y nos hablan también de preocupaciones comunes para la sociedad actual, como la migración, las tensiones entre lo urbano y lo rural, la vida en pareja, la maternidad, por citar solo algunos tópicos. Le agradezco mucho al Banco de la República y en particular a Ivonne Mendoza y a Luz Beatriz Mejía por haberme invitado para diseñar este sueño, este espacio que busca generar curiosidad por las mujeres escritoras de hace un siglo. Sabemos que este ciclo de mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas, a este ciclo le faltan nombres, porque las que escribieron fueron muchas más de 10. Pero este primer esfuerzo por hacerlas visibles y ponerles rostro, la mitad de la selección ni siquiera aparece en Google, debe entenderse como una provocación que nos lleve a preguntarnos por qué no sabemos casi nada sobre ellas, por qué sus obras no se consiguen y de qué nos hemos perdido durante todos estos años de silenciamiento. Muchas gracias a ustedes por estar acá y participar en este ejercicio de reparación colectiva de nuestra memoria. Gracias. Antes de que Rigo inicie, lo voy a presentar. Él es licenciado en Español y Comunicación Audiovisual. Bueno, su nombre completo es Rigoberto Gil Montoya. Licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Caldas y doctor en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor del doctorado en Literatura y de las maestrías en Literatura y Estética y Creación de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Es autor de los libros El laberinto de las secretas angustias, La urbanidad de las especies, Perros de paja, Plop y La buena hora de la literatura colombiana en el siglo XX. Sus reconocimientos: Premio Nacional de Novela, Aniversario Ciudad de Pereira en 1992, ganador del concurso de ensayo Caldas 100 años,
con su libro Guía del Paseante. La Universidad de Antioquia le otorgó el Premio Nacional de Literatura 2014 con su novela Mi Unicornio Azul. Obtuvo el segundo lugar en el tercer concurso nacional de novela corta de la Universidad Javeriana con su obra El Museo de la Calle Donceles, Premio de Periodismo Simón Bolívar 2017 en la modalidad de crítica. Beatriz, muy buenas tardes. Gracias, Beatriz. Muy buenas tardes a todos ustedes, a todas. Estoy muy contento de estar acá y quiero agradecer esta oportunidad que se me da de estar en la ciudad de Manizales, en el Banco de la República, que quiero tanto. A Adriana, que es la que está detrás de todo este proyecto del rescate de las escritoras centenarias, como se llama en el proyecto, y que engloba 10 charlas, 10 conferencias, digamos. Esta sería la primera. Agradecer, por supuesto, a la directora del Banco de la República, Ivonne, y por supuesto a Beatriz, que es una excelente amiga y que siempre frente a estos proyectos es muy sensible. Hoy tenemos, vamos a abrir, digamos, estas charlas con una escritora en particular. Víctor, por favor, si podemos pasar. Esta es la autora que nos corresponde para el día de hoy, Agripina Restrepo de Norris. Cuando escuchaba a la directora Ivonne hablando de los derechos de la mujer, de las mujeres, sobre los logros, sobre las exigencias y lo que se ha logrado a nivel, digamos, colectivo, social, no dejaba de pensar en lo que ya esta escritora, Agripina Restrepo de Norris, estaba planteando en los años 30. Ya había una necesidad de una mujer escritora, intelectual, de preguntarse qué pasaba con los derechos de las mujeres, si tenían los mismos derechos de los hombres, por qué no votaban, por qué no había el derecho a votar como lo podían hacer los hombres. Unas preguntas ya en los años 30 muy, digamos, muy imperiosas. Esto no quiero decir un chiste, pero eso, cuando se dice que a las mujeres les ha tocado muy duro, la verdad es que sí. Cuando uno lee la historia reciente o la historia de siglos pasados, lo que uno encuentra es que esa inclusión, eso que ahora se discute, eso que ahora se exige, que se convierte en decreto, en ley, en norma, ahora pareciera un poco como natural, pero resulta que es producto de unas luchas y de unos logros o colectivos o individuales muy grandes. Y es cuando uno encuentra, por ejemplo, que estas voces femeninas de las que vamos a hablar en estas 10 charlas son esenciales para reconocer un pasado, para reconocer unos momentos históricos fundamentales, para comprender qué ha pasado en ese proceso de construcción de sociedad y de construcción colectiva, donde por supuesto las mujeres han jugado un papel esencial. Entonces, Adriana, pues muchas gracias por esta invitación. Y bueno, empiezo por presentar a esta escritora, a Agripina Restrepo de Norris, que nació en Antioquia, nació en Amalfi a finales del siglo XIX, pero muy joven su familia se trasladó a la región de Gran Caldas. Cuando decimos Gran Caldas es un momento de finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, donde hablábamos del Gran Caldas como una sola región cuya capital era Manizales. Luego vinieron las separaciones de las ciudades que integran lo que ahora llamamos el eje cafetero. Por allá, por ejemplo, en 1905 Pereira se asume como capital y más adelante Armenia. Entonces hay como una separación, pero cuando hablamos de Gran Caldas o el viejo Caldas, estamos hablando de la integración de lo que serían ahora los 3 departamentos. Agripina Restrepo se traslada con su familia muy jovencita a esta región y particularmente estudió aquí en Manizales.
Aquí estudió la primaria, parte del bachillerato, y luego se traslada a Calarcá, Quindío, que es donde va a hacer su obra y donde se va a hacer, digamos, conocida como profesora, como escritora, como cuentista, como ensayista y como líder también, o lideresa, podríamos decir así, de grupos de acompañamiento social. En esa parte también ella hizo un trabajo muy interesante. Pero para poder comprender como lo que ella viene a hacer, creo que es necesario hacer como un repaso muy breve de cómo era ese contexto en el que Agripina pudo hacer su obra, porque nos estamos preguntando por ella, por esta escritora, sobre todo por lo que dejó escrito, por su legado cultural, y ese legado cultural, por supuesto, está enmarcado en un contexto que es importante tenerlo presente. Entonces le voy a pedir a Víctor que por favor vaya pasando las imágenes de, primero, ya que veo un público tan joven en su mayoría, pues es bueno recordarnos que nosotros en el Gran Caldas, desde finales del siglo XIX, se empezaron a publicar periódicos, se empezaron a publicar revistas. Eran los órganos más importantes de difusión que tenían las ciudades o los pequeños pueblos. Era la manera en que ciertas personas que sabían leer y escribir, porque además eso hay que decirlo, no todos sabían leer y escribir. Digamos que en este momento podemos decir que el país está muy alfabetizado, pero a comienzos de los años del siglo XX, las personas que sabían leer y escribir eran muy pocas podían, digamos, hacer el ejercicio de publicar en periódicos o revistas, y muy pocas podían leer. Se podían contar esa población que era, digamos, exclusiva. Entonces eso también hay que entenderlo para comprender qué fue lo que estas personas como Agripina Restrepo vienen a aportar a nosotros en el ámbito local y en el ámbito regional. Aquí lo que ustedes están viendo son las portadas de estas primeras páginas de los periódicos que empezaron a publicarse en Caldas. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros es este del Quindío, Los Andes, que es de 1903 o 13, no veo bien allí, yo creo 13. Bueno, continuemos, Víctor, por favor. Y aquí quiero mostrar una de esas publicidades que había en la época de los años 20, de los años 10, de la década de los años 10 del siglo XX, porque esta imprenta Nariño va a ser fundamental para publicar esos primeros periódicos y revistas. Ustedes pueden leer ahí la publicidad que se hace precisamente de la imprenta. Esta imprenta va a ser fundamental para que empiecen a publicarse estos periódicos y revistas. Continuemos, por favor. Hay esta me interesa mucho resaltarla, la revista Femeninas. Se publicó en 1915-1916 en Pereira, y lo hago porque resulta que este periódico era publicado por una profesora llamada María Rojas Tejada, de una familia que venía también de Antioquia, que se instaló en el Gran Caldas y vivieron en Pereira. También había familia de los Tejada aquí en Manizales, y va a ser muy importante este órgano de difusión de como se dice, Femeninas, porque esta profesora es una de las primeras fundadoras en el Gran Caldas de una institución educativa donde las mujeres podían ir a estudiar. Con esto quiero decir que a comienzos del siglo XX no había instituciones educativas para mujeres, para niñas. Por lo tanto, era exclusivo de hombres ir a educarse, pero las mujeres no. Estos son los logros que empiezan a conseguirse por parte de mujeres. Una educadora que está ligada con la familia de María Cano, los fundadores del periódico El Espectador, abren este colegio para niñas en Pereira, y con este periódico empiezan a establecer unos parámetros de lo que una niña, una mujer debe aprender en la vida, en qué debe educarse. Por supuesto, todavía
todo está muy supeditado al universo de los hombres. Entonces, por ejemplo, aquí, para la profesora María Rojas Tejada, lo más importante que una mujer debía aprender era matemáticas, por ejemplo, porque ella era la que tenía que ser el soporte de la economía de la familia. Entonces, digamos que en la idea de la profesora, la mujer era la que mejor podía manejar el dinero, pero era el dinero del hombre. Por lo tanto, su función era fundamentalmente administrar el dinero, la economía del hogar. Entonces, ese tipo como de prescripciones al final, ese tipo de fundamentos que empiezan a plantearse, ahora nos podrán parecer ridículos, nos podrán molestar, etcétera, pero fue un comienzo en el que las mujeres empiezan a tener un lugar donde antes no lo tenían, y por eso estas autoras nuestras son tan importantes. Entonces, bueno, continuamos, por favor. Siguen, esto es una serie de periódicos que se publicaban en Caldas, en Quindío, incluso periódicos de humor, políticos. Continuemos, por favor. Esta es la revista Variedades de Pereira, que la traigo sobre todo para que ustedes observen las formas que se utilizaban, las fotografías, las viñetas, el color que ya se imponía en estas revistas, y donde las mujeres aparecen, pero aparecen para decir que son reinas de belleza, que son gentiles damas, un poco como para mostrar la belleza femenina, y por eso empieza a ser visible, pero al mismo tiempo no falta, digamos, la mujer que sea atrevida, que mande el poema, que mande el cuento, que mande el texto, y de pronto empieza ya a hacer un ejercicio intelectual. Eso es muy, muy sutil, eso no lo ordena nadie, digamos, como por qué una mujer empieza a publicar. Eso es un misterio, y es quizá porque finalmente una mujer decide que quiere ver su escrito publicado en la prensa, y entonces se atreve y alguien permite esa publicación, y de pronto ya se le dice la humanista, la intelectual, la escritora. Entonces ese logro es muy sutil y uno lo puede rastrear de un modo particular, cómo va apareciendo la figura de la escritora mujer en un clima muy difícil. Ahora, por ejemplo, voy a leer algo que decía una directora de un colegio para que nos demos cuenta de una cosa era lo que las mujeres querían y otra cosa era para qué eran educadas, por ejemplo. Entonces, esta revista también es de Pereira, Lengua y Raza. Era editada por un escritor llamado Alfonso Mejía Robledo. Continuemos, por favor, que publicó esta novela en París en 1926 llamada Rosas de Francia. ¿Por qué traigo a tema esto? Para comprender por qué los temas de Agripina Restrepo de Norris, por qué los temas son el amor, por qué los temas son la pérdida, la muerte, por qué la tragedia. Estas escritoras hacen en buena medida énfasis en esos temas, pues esos eran los temas que hasta los hombres escribían. Esta, por ejemplo, es una novela trágica, con un final trágico, y es una historia de amor, pero una historia de amor trágica. ¿Por qué las mujeres también insisten en sus temas? Pues porque hay un ambiente que es el que permite que estos temas se cultiven y que sean abordados con unas particularidades. En el caso de los hombres, pues el personaje central es un hombre, y en el caso de las mujeres son las mujeres las que vienen a protagonizar esos dramas. Entonces, por eso traigo a tema este libro. Aparecen estas revistas en el Quindío. En estas revistas empieza a publicar Agripina Restrepo. Préstenle atención, por favor, al diseño, a las letras. Había un cuidado, había una belleza, digamos que había un interés porque el texto fuera visible, porque el lector quisiera conocer estos materiales y quisiera tenerlos. Además, eran revistas y periódicos muy difíciles de publicar porque económicamente no era rentable. Entonces, hay, por ejemplo, historias muy chistosas, digamos,
porque estas revistas subsistían porque tenían suscriptores, entonces el suscriptor pagaba cada mes o cada 6 meses la suscripción, como se hace ahora, pero en ese tiempo pues era casi como por bondad que la gente lo hacía, pero hay casos, noticias en las que cuando los suscriptores no pagaban, en esas revistas los denunciaban. Tal familia debe 6 meses de la suscripción, le recordamos que nos debe pagar. Y claro, frente a esa intimidación, pues cualquiera pagaba. Entonces, estas revistas, miren el color que se les impone ya a las portadas, a las carátulas. Eso ya es un esfuerzo muy grande, porque estamos hablando de impresoras y de editoras muy básicas, digamos. Entonces no era fácil hacer este tipo de cosas y sin embargo había esa preocupación. En mi revista publicó Agripina Restrepo. Miren, siempre la presencia ahí de la figura, de la silueta de la mujer, eso es muy importante. Continuamos, por favor. Los temas eran, digamos, para los niños y para las mujeres tenían que ver con las formas de vestir, con un poco como la urbanidad de Carreño, para que lo entendamos de esa manera, cómo deben ser las formas en la sociedad, cómo debe salir una mujer a la calle, qué tipo de perfumes usar, cómo hablar, cómo ser cortés, bueno, como todo un manual de vida en sociedad. Y bueno, pues eso hace parte también de la educación, digamos, sentimental, que no solamente las mujeres, sino también los hombres empezaron a recibir. De pronto aparecían en esa revista textos raros como este, carta inédita de Jorge Isaacs a José Asunción Silva, por ejemplo. O sea que quienes dirigían estas revistas pues estaban preocupados por entregarle al lector textos o documentos que pudieran ser de su agrado. Continuamos, por favor. Bueno, entonces las primeras noticias de la escritora las vamos a tener, por ejemplo, acá en el periódico La Patria de Manizales, del 18 de abril del 32. Estas imágenes las tengo gracias a los hallazgos que ha hecho Adriana en su trabajo de tesis, y bueno, ella muy gentilmente me los ha cedido. Entonces aquí pues se reconoce que Agripina Restrepo es escritora, pero ante todo es directora de una revista, la revista Numen. Por favor, continuamos. En esta revista ella empieza a publicar algunos textos suyos. Aquí, por ejemplo, es muy importante, yo sé que ustedes no alcanzan a leer ahí, pero en esta Agripina Restrepo de Norris es aceptada como miembro del Centro Femenil Colombiano. Entonces la directora de ese centro dice que acepta gustosa la solicitud de la señora Agripina Restrepo de Norris, y para el efecto la inscribimos y nombramos miembro activo de la Liga y socia del Centro Femenil Colombiano, con representación de estas entidades en todo el departamento de Caldas. El presente nombramiento reviste el carácter de credencial y la autoriza para fundar centros o comités similares dependientes en sus labores de las directivas de Bogotá. A excepción de la señora Agripina Restrepo de Norris y de la señora Etelvina López y López de Armenia, la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas y el Centro Femenil Colombiano no reconocen ni aceptan otra representación en el departamento de Caldas. Sí, por favor. Es que leo Georgina Fletcher, que es la que firma este texto, y quiero hacer un pie de página. Dentro de nuestro ciclo de mujeres escritoras, una de las mujeres escritoras es Maruja Vieira. De hecho, en nuestro ciclo es la única escritora que está viva. Maruja Vieira cumplió 100 años el pasado 25 de diciembre. Maruja Vieira nació acá en Manizales
en 1922, y cuando tenía 8 años, su papá se quedó sin trabajo, lo echaron de la licorera porque hubo cambio de gobierno. Esas cosas pasaban hace un siglo y también pasan hoy. Entonces la familia empacó los corotos y se fue para Bogotá. Y llegaron a Bogotá a la casa de Georgina Fletcher. Este texto veo que está firmado en julio de 1934. Es decir, en esa época Georgina Fletcher alojaba en su casa a Maruja Vieira, que era en ese momento una niña de 12 años, y cuando hoy en día Maruja Vieira habla de su lucha feminista, o de si ella se reconoce feminista, o cómo ha sido el tema de la defensa de los derechos de las mujeres, siempre, invariablemente, menciona que ella vivió en la casa de Georgina Fletcher y se formó en los temas de derechos de mujeres al lado de Georgina Fletcher, que junto con Baldomero Sanincano promovieron en el Congreso la primera ley en Colombia en los años 30 que pretendía reconocerle algunos derechos a las mujeres, derechos relacionados con que por lo menos pudieran manejar sus propios bienes, porque hasta ese momento las mujeres no tenían derecho a la propiedad privada, era del papá, era del esposo o era del hermano, pero las mujeres no tenían derecho a tener sus propiedades. Entonces, aquí hago como esta conexión con otra mujer de la que en otro momento de este ciclo seguramente estaremos hablando. Bueno, Adriana, muchas gracias. Este es un dato no menor que nos acaba de contar Adriana, porque justamente lo que estamos observando es una época en la que las mujeres se vuelven activas y en la que las mujeres están reclamando unos derechos y están reclamando una representación en la vida en sociedad. Pero para que lo entendamos, miremos como la contraparte, porque uno diría, bueno, les tocaba fácil a las mujeres hacer este tipo de actividades, digamos, políticas en sociedad. Pues no les tocaba fácil, empezando porque el sistema educativo colombiano, que estaba, digamos, sobre todo regido por grupos religiosos, por entidades religiosas, pues en ese sentido eran muy conservadores, y entonces una cosa era lo que las mujeres quisieran hacer y otra cosa era cómo eran educadas. Por ejemplo, yo sospecho que en la revista Numen aparece una entrevista que le hacen a la directora de un colegio de niñas de Calarcá. Le hacen una entrevista a la reverenda, la llaman así, no dicen el nombre, aparece la entrevista en la revista Numen. Yo sospecho que aparece porque Agripina no debía haber sido muy querida por la monja o por la sociedad en ese momento, porque ella estaba exigiendo el derecho al voto y hacía parte del Centro Femenil Colombiano y era activista en ese sentido. Entonces yo sospecho que aparece la entrevista de la reverenda porque era obligatorio, para sopesar, porque si no entonces la revista no podía circular. Hablando con reverencia, la directora del Colegio San José entrevista a la hermana superiora de la Caridad Vicentina, le preguntan ¿qué opinión tiene su reverencia, o sea la directora del colegio, respecto de las inquietudes feministas y sus afanes de intervenir en las actividades políticas y administrativas del país? Ella responde: creo que para nuestra capacidad cultural y para nuestras costumbres sociales de la actualidad, que tienen creado todavía afortunadamente un ambiente de recogimiento hogareño, las feministas van muy deprisa hacia esas finalidades inadaptables e inconvenientes. La mujer debe participar en las actividades administrativas, pero sin desvincularse de la dirección y vigilancia del hombre. La mujer en los trabajos de oficina como en el hogar necesita de manera imprescindible, para hacer eficiente su actuación, del control, de la dirección, del consejo del hombre, control que solo puede ejercitar el hombre y consejo y dirección que solo pueden venir del hombre. O sea, es una declaración de principios de cuál es el lugar que la mujer debe ocupar. ¿Cree su reverencia que la mujer nuestra debe tener acceso, al igual que el hombre, a la universidad
y que deba prepararse científicamente para competir con él en las luchas generales? Responde ella: en primer lugar, no me agradan las bachilleras. Estas harían muy difícil la vida del hogar y no querrían atender las obligaciones de la señora de casa, de la mujer de hogar y de familia. Por último, creo que la mujer, en competencia con el hombre para librar las campañas en la lucha por la vida, llegaría a trastornar inconvenientemente la marcha ordenada de la sociedad. De eso que dices, ahí hay una palabra que hoy nadie usa y es las bachilleras. Y las bachilleras, pues aquí tenemos unos niños y jóvenes que, digamos, serán bachilleres y es un orgullo ser bachiller. Hace un siglo, las mujeres escritoras se cuidaban de que las llamaran bachilleras, porque ser bachillera era como una mujer que aspiraba a más, como tan inteligente que se cree, tan estudiada, como quien la ve tan estudiada y es mujer. Entonces, el término bachillera era profundamente despectivo y en distintos textos de las mujeres de hace un siglo, de las mujeres escritoras, hay como una reiteración de: yo sí escribo, pero no quiero que me vean como una bachillera, porque ser bachillera era algo vergonzante, y ahí aparece en esa entrevista. Claro, es un problema de lenguaje, ¿cierto? Es un problema de cómo se enuncia y sobre todo en este caso, pues el hecho de tener que sobrevivir a una sociedad en la que la mujer busca el lugar, pero también tiene que ser, digamos, astuta en cómo lograr ese objetivo, porque como ustedes lo ven, hasta en las propias instituciones educativas, pues el asunto no era fácil. Continuamos, por favor. Bueno, aquí hay como... Yo me voy a hacer allí cuando necesites. Esto es simplemente como para mostrar algunos de los textos de Agripina, porque estamos hablando de que es una escritora, pero veamos cómo escribía. El derecho del voto para la mujer en Colombia, un texto del año 1934. Apenas ahora queremos tomar parte en el importante y trascendental problema que habrán de solucionar muy pronto los reformadores de la Constitución colombiana. Nada habíamos dicho antes porque consideramos que lo que se debe a la mujer por derecho y por justicia no se mendiga ni se suplica, sino que se reclama o se exige con la dignidad y el orgullo con que se exige o se reclama el cumplimiento de un sagrado deber no desconocido entre hermanos. Así como la ley del patrimonio matrimonial se nos otorgó sin que la pidiésemos con voces lastimeras, de eso nos habló ahora Adriana, el derecho del sufragio se nos otorgará también porque la injusticia y el decoro de la patria la necesitan y lo ordenan. Todos los países que han otorgado ya el voto a la mujer han reconocido la deuda que con ella tienen las naciones, como impulsora que es de libertades patrias, como elemento regenerador en los actuales momentos en todas las partes del mundo, como sujeto necesario para reorganizar y dirigir el destino político y económico de los pueblos. Continuamos, por favor. Un país es tanto más poderoso cuanto mayor uso hacen de sus derechos todos los ciudadanos y no puede considerarse como independiente y democrático mientras todos sus hijos no gocen de las mismas garantías y tengan los mismos derechos. En muchas partes del mundo la mujer es hoy un elemento indispensable para el progreso y prestigio del gobierno de las naciones. Imagínense una mujer hablando, escribiendo de esta manera en 1934, porque ustedes recordarán que el voto a la mujer se hace legal en Colombia o se estipula, creo que es en el 53 o 54, votan por primera vez en el 57, pero el voto está desde el 54 durante la dictadura de Rojas Pinilla, que además es curioso que sea justamente en la dictadura del general Rojas Pinilla donde se estipula el voto de la mujer. O sea que estamos diciendo que hubo que esperar 20 años para que este tipo de proyecto, de discurso, de necesidad se hiciera factible en el país. O sea que esto es un poco como para insistir
en la dificultad que una escritora de la clase de Agripina Restrepo de Norris va a plantearse en el universo colombiano, en el mundo colombiano, para hacer su obra y para expresar su voz. Continuemos, por favor. En mi revista, que les mostré, ya vimos una imagen de esta revista, aparece un cuento de Agripina Restrepo de Norris. Esto pues como para mirar la versatilidad de ella, porque ella escribía textos como el anterior, que es una especie de ensayo, textos como este, que es cuento. También escribió poesía, a esa sí no hemos tenido acceso, pero de acuerdo con algunas personas que estuvieron cerca de su trabajo, escribió también poesía. Este texto se titula La Molienda, y bueno, simplemente para decir que en esto hablábamos Adriana y yo al mediodía, estas escritoras nuestras de los años 30, de los años 40, hacían mucho énfasis en temas trágicos. Incluso había uno, no sé si Adriana nos quieres contar del estilo o el género trágico sentimental poético, era como trágico sentimental poético. Entonces, de Uva Jaramillo, que es otra de las autoras para este ciclo de conferencias, hacían mucho énfasis en temas trágicos. Entonces aquí, por ejemplo, se cuenta una historia de amor, un hombre que trabaja en un trapiche, está súper enamorado de una mujer que es bella, pero de pronto está en el trapiche, están en el campo, la mujer ve que la mujer llega, está pues derretido por ella, pero tiene un descuido y las manos se le meten al trapiche y las pierde. Pero además pues como que no había razón para eso, es decir, porque él es experto, porque además es fuerte, porque lleva muchos años trabajando en esa molienda. No había una razón para que hubiese esa tragedia, pero digamos que ese es el interés de la autora, remarcar lo trágico en ese universo de lo romántico, y por supuesto las descripciones son muy fuertes. Bueno, por favor continuamos. Este puede ser la silueta de ella, según aparece pues ahí al final del texto escrito en 1934. Continuamos, por favor. Esta es la revista Numen. Esta es la de abril 7 de 1934. Esta revista Numen empezó a ser publicada y dirigida por Agripina Restrepo desde 1932 y hasta los años 50 del siglo XX hay registro de que la revista siguió en circulación, solo que hay muy pocos ejemplares, por lo menos en bibliotecas, en colecciones, hay muy pocos ejemplares. Continuamos, por favor. Por ejemplo, acá se está cubriendo la llegada del entonces presidente López Pumarejo al Quindío, o en ese momento pues a Calarcá, y bueno, aparece todo el registro de lo que fue la visita. Continuamos, porfa. Miren, insistiré en todo, en cómo aparece la foto, cómo aparece la viñeta, los dibujos que marcan la página, etcétera. O sea, hay un cuidado en esa publicación, y por supuesto pues ese cuidado es, en este caso, es responsabilidad de Agripina Restrepo. Continuamos, porfa. Se hace mucho énfasis en eso, la imagen de la mujer, aparece siempre un poema dedicado a una bella dama, etcétera. O sea, pero esto no es exclusivo ni del Gran Caldas ni del Quindío, sino que esto es así es que se publican los periódicos y las revistas de la época. Si nosotros vemos la revista Cromos de la época, tiene la misma, o el Gráfico, ya que son revistas de circulación nacional y publicadas en Bogotá, tienen el mismo esquema. O sea que lo que hacían estas escritoras y estos editores nuestros del Gran Caldas era simplemente replicar la forma en que se publicaban las revistas. Adri, si quieres decir algo, ahí mismo te paso ¿sí? Bueno, miren por favor, simplemente como para que nos hagamos a una idea de cómo se editaba, cómo se publicaba, se insistía ya en el color, etcétera.
Continuamos, por favor. Aquí en la revista Numen aparece lo que leímos de ella. Este es el texto de ella, el derecho del voto para la mujer colombiana, un tema, por supuesto, que no debía agradarle mucho a la directora del Colegio de Calarcá, ¿sí? Observemos la publicidad también, eso es muy importante porque estos eran los que permitían que la revista se publicara, ¿sí? Esto también nos dice mucho de nuestras formas de ser en sociedad. Por ejemplo, acá es una publicidad del cigarrillo Piel Roja, y se le está diciendo a las mujeres que si quieren ser elegantes, si quieren ser más atractivas, más llamativas, fumen cigarrillo Piel Roja. Por supuesto que eso ahora pues está mandado a recoger, pero en ese momento pues eso era como lo común, y además daba prestigio porque seguramente todo ese imaginario femenino también venía mucho del cine. Ustedes recordarán, bueno, si ustedes ven películas de los años 30, 40, películas en blanco y negro, las mujeres que fumaban eran mujeres que mostraban como ser muy libres, ser muy independientes, o sea que eso daba como un estatus, un cierto garbo, digamos. Revista Numen, igual, así, las primeras portadas o las portadas eran con imágenes de mujeres fundamentalmente, porque era como una manera también de ratificar pues una condición, ¿cierto?, de género, aunque no se hablara de ese modo, pero esa era la manera de decir: somos las mujeres las que también necesitamos estar presentes, ser visibles, y por eso generalmente las portadas tenían figuras de mujeres o fotografías de mujeres. Bueno, como para que nos hagamos a una idea de cómo era la publicidad de la época. Seguimos, por favor. Seguimos. También en una revista como la de Numen hay algo que llama la atención, y es que hay una preocupación por hablar del ámbito local. Si hay una nueva construcción, si hay una nueva plaza, si hay un nuevo aljibe, si se están haciendo remodelaciones en la alcaldía. Hay una preocupación, digamos, muy genuina por contar lo cotidiano de cómo está la ciudad o está el pueblo. Y eso remarca algo muy importante para la cultura colombiana, y es que cuando uno rastrea esta prensa inicial, lo que uno encuentra es esos primeros rastros. Si uno quisiera saber qué función cumplía la prensa en ese momento, era una función de representar, como de reconocer lo que se estaba haciendo en la ciudad o en el pueblo, de modo que el periodismo era como una suerte de espejo, como que en el periódico vemos si estamos progresando o no, y se hacía mucho énfasis en lo que estaba pasando en el ámbito local. Continuamos, por favor. Bueno, una visita de un religioso de la época, se le daba pues todo el lugar, por supuesto. Esto está publicado por Eduardo Norris, que es el hermano del esposo de Agripina Restrepo de Norris, que era un extranjero. Calarcá en 1934, entonces, por ejemplo, el que la fotografía se observe una nueva arquitectura, que se observe un vehículo, todo eso por supuesto tenía una significación grande para ellos. Y también muy importante remarcar el hecho de que en una revista como la que dirigía Agripina Restrepo de Norris, los escritores más conocidos, más reconocidos del Gran Caldas publicaban allí. Uno de los poetas más reconocidos del Quindío era Baudilio Montoya, le decían el Rapsoda del Quindío, un poeta campesino cuya poesía pues es abundante, pero ante todo una poesía muy simple, muy sencilla, pero profunda, como una poesía escrita por alguien del campo. Era un poeta muy reconocido, y sus poemas pues aparecían en la revista, o sea que esto también advierte diríamos del hecho de que la revista
tiene circulación y la revista es conocida. Hablando con su reverenda, la directora del Colegio San José, ella es la que habló ahora de las bachilleras y esto hace parte justamente de la revista Número, ¿sí? Continuamos, porfa. Bueno, otros textos, la galería de damas, por supuesto. Un momento, Víctor, atrás, porfa. Adel López Gómez, otro escritor súper conocido en el Gran Caldas, que tenía ahí entonces su lugar. O sea, esto quiere decir que esto habla también de la recepción que la mujer tiene como escritora en nuestro ámbito. Es decir, no ha sido fácil hacerse al lugar, pero también tiene la complicidad de los otros escritores. O sea que en ningún momento, y Adriana, que es quien más sabe del tema, no creo que Adriana haya encontrado algún texto donde haya un rechazo por la mujer escritora, por ejemplo. Por el contrario, hay como un recibo, porque finalmente se ha ganado un lugar, aunque quizá el silencio también diga mucho al respecto, pero eso refiere también el hecho de que la mujer ocupa ese lugar y al mismo tiempo pues los hombres escritores van reconociendo ese lugar. Bueno, como les digo, la revista hace énfasis incluso en la historia de la localidad. Eso hace que la revista, por supuesto, tenga lectores de diversa índole. Bueno, continuemos, porfa, que quiero mostrar. Bueno, esto fue también un regalo de Adriana, que encontró esta noticia de Agripina del 20 de abril de 1951. Como les decía anteriormente, ella participó de muchas entidades de beneficencia, fue muy activa socialmente y en este caso dictó una conferencia en torno a la figura del libertador Simón Bolívar. Entonces aquí están reconociendo su magisterio y están reconociendo la importancia de su labor de escritura a propósito del reconocimiento histórico del libertador Bolívar. ¿Por qué la traigo a colación? Porque justamente esto es de 1955 y en la vida de Alba Lucía Ángel va a ocurrir lo mismo que en la vida de las escritoras de los años 20 y 30. Primero aparecen en las revistas como La Gentil Dama, por ejemplo, en este caso, permítanme, yo leo qué es lo que se dice en la, creo que la tengo acá, en la revista, en esta revista aparece, no, está allá, dice, de ella se expresa, en esta revista de 1955, morena, de unos bellos ojos que enmarcan sus pestañas, boca pequeña y hermosa nariz, un tanto respingada. Eso se dice de Alba Lucía Ángel en 1955. O sea, con esto quiero decir como la idea que se tiene de la mujer es en relación con su belleza y en relación con algún papel que tiene a nivel social, pero todavía se le sigue tratando como un poco como decorativamente, si se quiere. En el caso de Alba Lucía Ángel, aquí en unas revistas posteriores se dice que va a participar en un concurso de belleza y de pronto hay dos candidatas y de pronto aparecen en la revista Variedades que Alba Lucía Ángel declinó y ya no va a ser candidata por cuestiones personales. Y yo, pues metafóricamente digo, ¿cuáles son las cuestiones personales? No, pues que a ella le interesa la escritura, no le interesa ser reina de belleza. Entonces empieza su proceso de escritura. Con esto simplemente quiero remarcar como el lugar que han conseguido las escritoras colombianas, un lugar difícil de hacer, de lograr, pero finalmente un lugar que se reconoce con el tiempo y es lo que estamos haciendo nosotros ahora cuando observamos sus textos, cuando nos damos cuenta que publicaron obra, que hay una obra dispersa en periódicos y revistas,
Eso es lo que está haciendo Adriana en su trabajo doctoral, por ejemplo, recogiendo textos, voces de múltiples escritoras que en gran medida no se conocen y que es necesario conocerlas en este momento. Por ejemplo, Agripina Restrepo de Norris. Porfa, sube, Víctor, la anterior, abajo, porfa. Esta, de Agripina Restrepo de Norris, de lo poco que se sabe, porque se sabe muy poco, ganó un concurso de novela en Bogotá con una novela titulada Nelly. Pues bueno, yo he hecho el rastreo de esa novela y eso no aparece por ningún lado. Adriana, que lo consigue todo, tampoco la ha conseguido, pero seguramente en alguna parte debe estar esa novela. O sea, es necesario el reconocer que existe, que puede tenerla alguien, que necesitamos leerla para poder reconocer también una historia que nos compete a todos. Entonces yo dejo hasta acá y... Para cerrar la historia, ahora mencionaste a Adel López Gómez y entonces, y también mencionaste que estas escritoras escribían muy desde lo trágico. Y entonces, pues si te parece, cerremos con lo que Adel López Gómez trae sobre Agripina Restrepo de Norris en un libro que se llama El ABC de la literatura en Caldas, que cuenta que esta escritora de la que nos ha hablado Rigo, que es pionera, aquí vamos a hablar en otro momento de este ciclo, de Blanca Izaza de Jaramillo Mesa, que fue editora de una revista que fue la revista Manizales. Agripina Restrepo de Norris dirigió y editó una revista antes, mucho antes de Blanca Izaza. Sí, la revista Manizales. Y, o sea, es muy adelantada en su tiempo, muy pionera, un trabajo muy importante. Y dice Adel López Gómez en ese libro del ABC de la literatura en Caldas que Agripina murió de 94 años, si no estoy mal, sola en un ancianato de Pereira. O sea, el fin de Agripina fue un fin en un ancianato en soledad. Y bueno, entonces también es como un final trágico y triste, como lo que escribían un poco estas escritoras. Hasta aquí, mi función acá empieza en este momento, y es que me han pedido que modere quienes tengan preguntas, quieran hacerle alguna pregunta a Rigoberto. Bienvenidos, levantemos la mano y Beatriz les pasará el micrófono. Primero que todo, muchísimas gracias a doña Adriana Villegas Botero. Soy un asiduo lector de sus columnas en el diario La Patria todos los domingos. Excelentes escritos, unas felicitaciones ante todo. Quisiera hacer una pregunta. Adel López Gómez era quindiano, pues, nació en el Quindío y era más que todo ensayista y cuentista. Digamos, en los periódicos que yo he estado rastreando de los años 20, La Patria, era un frecuente colaborador de La Patria en los años 30. Y sus colaboraciones en muchas ocasiones tienen que ver con comentarios sobre libros o comentarios sobre escritores, nacionales o extranjeros, pero a lo que voy es a que en los años 30 ya era muy activo en el periódico de acá, escribiendo sobre literatura. Pues tengo para comentar que en la emisora desaparecida Radio Manizales habían los domingos una sección donde mostraban los cuentos del literato, pues, Adel López Gómez. Y otra preguntita, yo por ahí investigando sobre doña Agripina Restrepo de Norris, leyendo algunos libros antioqueños, decía que ella había nacido en Don Matías, y allí don Rigoberto ahora dijo que en Amalfi, que quisiera... Entonces me equivoqué, si es Don Matías. Sí, es Don Matías. Sí, señor. Sí, señor. O sea que ella es antioqueña, pero digamos así que toda su obra publicitaria, su obra, pues, de escritora, la desarrolló en el Gran Caldas, ¿no es cierto, doña Adriana? ¿Correcto? Sí, señor, porque como vino a vivir muy temprano acá,
Las primeras noticias que se saben de ella acá en el Gran Caldas y particularmente en Manizales tenía 15 años. Entonces se comprende que hace el bachillerato y empieza ya a escribir y a publicar. Ok, muchas gracias. Es que a mí me gustaría saber cómo hacía Agripina para escribir y publicar todo lo que escribía. Bueno, esa pregunta es difícil, digamos que había unas muy pocas imprentas, como las que yo muestro ahí, que se llamaba la imprenta Nariño. Cuando yo digo imprenta, y lo digo sobre todo para las personas jóvenes, es ese tipo de sitio donde uno va y encuentra la máquina de impresión allí, donde le hacen a uno la tarjeta, la invitación para el matrimonio, etcétera, que todavía hay algunas por ahí en las ciudades. Entonces, ¿cómo hacía Agripina? No conocemos del proceso personal porque hay muy pocos textos todavía. Quizá luego sepamos cómo escribía, si le gustaba escribir en las mañanas o en las tardes, como sí sabemos, por ejemplo, de Blanca Izaza, porque pues ella tiene tiene muchos textos autobiográficos. De ella no lo sabemos, sabemos solo lo que aparece en la prensa, pero lo que sí se puede notar es como una especie de amor muy grande que ella tiene por las letras, por la escritura, porque su revista Numen, al menos los ejemplares que conocemos, que son muy bonitos, están muy bien editados y están muy cuidados, tienen pocos errores de ortografía, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque hacer una revista era muy difícil, se hacía como con linotipos, entonces cada letrica había que ponerla en una plantilla para poder hacer la revista. Eso le dedicaban mucho, era como hacer tejido. Entonces, cuando uno ve esas revistas tan limpias y todo tan bien puesto como lo que yo mostré, lo primero que uno advierte es una persona que amaba mucho lo que hacía y que le daba mucha importancia al hecho de la escritura y de la composición de la escritura. Me gusta mucho tu pregunta porque me hace pensar en otra cosa que es muy importante. Tú dices que ella cómo escribía y cómo publicaba. Cuando la gente piensa en los escritores o de pronto alguna niña como yo que dice quiero ser escritor, el sueño es tener un libro, ¿cierto? Y como ver su obra en un libro, como en una idea de que si no hay libro no hay escritora, ¿cierto? Y una cosa muy importante, muy importante de todo lo que nos acaba de mostrar Rigoberto y que veremos en otras escritoras, es que muchas fueron escritoras sin libro. Es decir, la escritura era una escritura en revistas, en periódicos, y era una escritura importante y valiosa y con lectores y con calidad, y no necesariamente la falta de libro es falta de arte o de merecimiento. En el caso de Agripina, Restrepo de Norris, importante el nombre y los apellidos para que no se nos confunda con la otra Agripina de esta región, que es Agripina Montes del Valle. Agripina Restrepo de Norris, pues Rigoberto nos habla de una novela que no se conoce, porque a lo mejor no llegó a formato de libro, no sabemos, porque es que publicar libros es muy difícil. Pero es que una cosa es la publicación, que eso es un problema, digamos, posterior y de otra gente, y una primera inquietud del autor es la de escribir, sentarse a escribir. Y las revistas y los periódicos también hoy, pero sobre todo hace un siglo, fueron un vehículo súper importante para la construcción de las carreras, si se quiere llamar así, de estas escritoras. Que no tuvieron libro, pero tuvieron revista, y ahí publicaron. Gracias. Por aquí tenemos una pregunta de Marlene Juliet. Es que porque si ella era tan buena escritora, porque murió en un ancianato. Esa pregunta, que es triste, no la conocemos, porque solo lo dice Adel López Gómez en el ABC del Gran Caldas, un libro, pero no se da ningún otro dato.
Entonces, seguramente luego lo sabremos y de pronto algún familiar nos dice, ¿cierto? Nos cuenta por qué. Porque uno podría decir, bueno, está en el ancianato, pero su familia... sí, por favor. Espérame, te llevo el micrófono. Buenas tardes, nosotras somos sobrinas, nietas de Agripina Restrepo de Norris. Para contestarle la pregunta a la niña, tristemente en la familia de nosotros hay un gen que es el del Alzheimer. Entonces la señora Agripina Restrepo de Norris murió con Alzheimer. Agripina solo tuvo una hija, Adelina Norris Restrepo, que nació con síndrome de Down, y esa era como la mayor preocupación de Agripina en su vida. Entonces la mamá de nosotras, que era sobrina de ella, también murió de Alzheimer el año pasado. Y es muy difícil lidiar un enfermo de Alzheimer. Entonces Agripina en sus últimos días, antes de perder completamente su memoria, se dio a su soledad, no permitía que los familiares fuéramos, no permitía que nadie la visitara. Solamente una sobrina de ella, Carola Restrepo, que vive en Armenia, se hizo cargo de ella con mucha dificultad y terminó en ese ancianato con su hija Adelina. Agripina murió primero que su hija Adelina y ese fue el motivo por el que tristemente Agripina murió sola en un ancianato. Y es muy triste ver cómo una enfermedad acaba con toda esa inteligencia. Además, Agripina, creo que no lo dijeron, fue una gran activista política, era íntima amiga del expresidente Mariano Ospina Pérez, ella era conservadora, a pesar de lo rebelde en sus escritos, pues ella era conservadora en su época y fue muy amiga de él. Creo que el último cargo que ella desempeñó fue como directora de un orfanato muy importante en esa época en Calarcá, y ella logró construir una sede muy bonita para ese orfanato. Una pregunta de las niñas y ya vamos para el lado de allá. María José. Mi pregunta es, cuando ella ganó en Bogotá el diploma y la medalla de oro por su novela Nelly, ella escribió un libro y ella lo escribió o qué hizo con la novela. ¿La presentó? Sí, es que solo se conocen esos datos, que escribió una novela corta cuyo título es Nelly, se ganó una condecoración, un diploma y no se cuenta más nada. O sea, como decía Adriana, es muy posible que nunca se haya publicado, que esté inédito, ¿cierto? O que haya quedado inédito, pero no hay otro comentario más. Entonces por eso hacemos como la memoria como de, por ejemplo, lo que las familiares de Agripina Restrepo de Norris han hecho hoy. Lo agradecemos enormemente porque nos amplían el panorama y la visión de la autora, porque justamente lo que hacemos es como coger pequeños datos y pequeños textos y unirlos para intentar comprender una vida. Entonces, por eso solo sabemos eso y no sabemos si Nelly existe como obra. Ya nos dirán las familiares si podemos acceder a ella. Gracias. Por aquí tenemos otra pregunta. Pues no sé qué tan bien formulada tenga la pregunta, pero se me hace muy interesante que dijeron que ella, el apellido de Norris es porque su esposo era extranjero, ¿cierto? Quisiera saber qué tanto
influyó como esposo o como figura masculina en la vida de ella, porque pues en esa época supongo que ella sola no pudo haber como marcado tanta como en la historia, porque de cierto modo como que como eran mujeres casadas todavía vivían tras la sombra de los esposos. Bueno, tampoco sabemos datos, incluso se sabe más del hermano del esposo, que era poeta, que se presentaba como tal y que tenía textos en su momento, pero es un hecho, o sea, simplemente es una sospecha. Ese matrimonio debió haberle permitido hacer lo que hizo, porque una de las familiares de Agripina Restrepo nos dicen que era conservadora, pero es curioso, porque sí, tal vez militaban en el partido conservador, pero tenía un pensamiento muy liberal, y ese pensamiento liberal se lo permitía siendo esposa. Y además seguramente no sabemos, por ejemplo, cómo se sostenía la revista. No creo que solo se sostuviera con la publicidad, o sea que debía haber también alguien que promoviera esa posibilidad, y seguramente ahí el esposo podía jugar un papel importante. El solo hecho de que ella pudiera hacer eso habla bien de que la relación de pareja tenía que funcionar, porque una mujer no podía irse a contracorriente. ¿Perdón? ¿No? Bueno, por favor. ¿Por qué? Sí, ahí es pura sospecha. Estamos especulando. El esposo de Agripina, el señor Francisco Norris, era inglés. Esa fue una época en que vinieron muchos inmigrantes ingleses, entre ellos el abuelo de Agripina y tatarabuelo de nosotras, el señor Isaac Pemberti, y eran mineros, vinieron detrás del oro en Don Matías. Entonces Agripina no solamente se casó con un inglés, sino que era nieta de un inglés, el señor Isaac Pemberti, y ellos se aceptaron en Don Matías y eran mineros. Pero desafortunadamente para Agripina el matrimonio de ella no funcionó, o sea que Agripina sí fue una mujer que se hizo ella sola. Ella era como una precursora de su época, porque ella no necesitó de tener un marido, un esposo para salir adelante. Buenas tardes. Bueno, todas las mujeres del ciclo nacieron a principios del siglo XX. Yo aquí estaba pensando mientras oía la conferencia si hubo razón o razones para escoger a Agripina Restrepo para iniciar este ciclo. En general, el criterio para escoger las mujeres de este ciclo fue el Banco de la República, o sea, este es el momento de los comerciales. Estamos aquí reunidos celebrando los 100 años del Banco de la República, con el apoyo de La Patria y la Universidad de Manizales. Y como iniciativa del Banco de la República fue, bueno, celebremos los 100 años del banco, hagamos algo con las mujeres escritoras. Entonces dijimos, listo, hagamos algo con las mujeres escritoras, pensemos en hace un siglo, pues porque el banco está cumpliendo 100 años. Y entonces fue como mujeres que nacieron hace un siglo, por ejemplo Maruja Vieira, pues hace un siglo o cerquita, ¿cierto? Maruja Vieira, Carmelina Soto, Dominga Palacios, o mujeres que nacieron un poquito antes pero que publicaban hace un siglo, que si uno se va a los periódicos de hace un siglo ya estaban publicando, aparecían por ahí. Por ejemplo, Agripina Restrepo de Norris. Entonces el ciclo está organizado de tal manera que empezamos con la mujer más antigua y vamos a terminar con la más joven, reciente. Entonces vamos a empezar con mujeres que publicaban hace un siglo y terminaremos el ciclo con las que nacieron hace un siglo. Por supuesto, se nos quedaron por fuera nombres de las que nacieron antes, por ejemplo Agripina Montes del Valle, que les hablaba ahora, o de las que nacieron después.
Alba Lucía Ángel, que la mencionaste, o otras, incluso de las de esa época. En 1919 nació Fabiola Aguirre de Jaramillo, que escribió una novela que se llama Dimensión de la Angustia, la publicó en 1952, y digamos que por fechas debería haber estado. Pero ¿cómo hacemos si son 10 meses, 10 conferencias, 10 escritoras y hay más de 10? Digamos que tuvimos que hacer una selección, lo cual a mí me gusta porque entonces da cuenta de que no es cierto que no haya habido mujeres escritoras hace un siglo, pues ni hoy, ¿cierto? O sea, al contrario, hay más de las que nos cupieron en este siglo. Muchas gracias. Vamos a ir con las 3 últimas preguntas para ir cerrando. Liz. Mi pregunta es, ¿ella en quién se inspiró o en quién pensó para escribir? Todas son preguntas muy difíciles. En los textos que hemos escudriñado, que son unos cuantos, eso hay que tenerlo en cuenta, su escritura, su literatura, sus textos están dispersos. Hemos encontrado solo algunos, seguramente en otras pesquisas encontraremos más, pero en lo que son los cuentos, los temas que ella trata son temas que se trataban en la literatura colombiana en general. Por ejemplo, los temas del amor están presentes, las relaciones de pareja están presentes, está muy presente el paisaje. A ella le preocupaba mucho el paisaje y particularmente el paisaje del Quindío. Entonces, en La Molienda, por ejemplo, a pesar de ser un cuento tan trágico, le da espacio al color del Quindío, a las montañas, a las palmas de cera. Es muy bello esa parte de la descripción del paisaje, pero esas eran las formas en que los escritores y las escritoras escribían en esa época. Cuando mostré esa novela del 1926, Rosas de Francia, son los mismos temas, el tema del amor, pero del amor trágico, de las lágrimas, del sentimiento, de la relación de pareja. Hay un cuento de ella en el que aparece una historia, no recuerdo si Beatriz me ayuda con el título, que yo se lo envié, el del tren. Es una historia que sucede en una estación de tren, y es una historia también muy triste porque una persona, la narradora o el narrador, es una narradora, ve que hay una mujer que está muy triste, sola, y le pregunta qué está haciendo ahí. Parece que tiene hambre y dice: estoy esperando a un amigo. El cuento continúa, se hace descripción del tren, etcétera, y resulta que es una mujer que está en la hambruna, vive como en la calle, tiene una hija, una niña que aparece después, y es que está esperando al hombre de su vida que le prometió casarse con él, o sea, con ella. Entonces es como desgarradora la historia, pero es como parte de la forma en que se quería contar la historia. O sea, eso no se lo inventó Agripina, era la época de las emociones, de la educación sentimental, del cine que se veía, del poco cine que se veía, hacían mucho énfasis en esas historias trágicas. Y también por otro texto, y por los textos de Blanca y Sasa, estas autoras hacían mucho énfasis en la modernización, o sea, cómo se ha avanzado el país. Entonces, el mostrar un tren, dice, el coloso que rugía, decía Agripina, el coloso que ruge. Como mostrar el tren es mostrar un progreso, o como en La Molienda, que también es el cuento trágico, el mostrar un trapiche que funciona porque tiene un instrumento mecánico, era como mostrar que el país se había modernizado. Y cuando eso se describe como entre algo asombroso y algo monstruoso, ¿cierto? Y es interesante esa relación que también se establece con esos momentos de la modernización en el país. Y hablar del tren, por ejemplo, es hablar de progreso. ¿Sí? Muchas gracias, señora Doria. Gracias. Yo creo que las mujeres
siempre han escrito siendo conservadoras o liberales o la atomización de este momento, porque Lorencita Villegas de Santos escribía a mano para el periódico El Siglo, del cual era director su esposo, de manera que si bien en un momento dado las mujeres conservadoras estaban muy atrasadas por el hecho que la Iglesia Católica, decirlo es muy serio, pero es cierto, era la que mandaba en un 80 o en un 90%. Entonces la Iglesia Católica no era muy amiga del Partido Liberal, sino del Partido Conservador. Muchas gracias. Gracias. Mi nombre es Ana María Robledo, yo nací aquí en Manizales y pues yo no tuve opción. A los 8 años ya escribía poesía y a los 16 la Condesita Romera era un diálogo al estilo de García Lorca con el que inauguramos en el Colegio Santa Inés el centro literario y el teatro, el pequeño teatro que tienen allí para todas las conferencias. Me causa curiosidad lo de la entrevista a la monja, porque a mí me tocó una educación con monjas alemanas y yo creo que si teníamos tanta carga de una educación bastante, uno podría decir hasta cruel, porque el cordón de San Francisco lo usaban también para pegarnos a nosotros, y más si cometíamos errores en inglés o cosas así. Pero sin embargo fueron monjas como muy abiertas y nos permitieron, por ejemplo, mi compañera de silla en la clase era Carmenza Duque, que quería ser cantante, y todo lo que era con literatura y un periódico, o sea, tuvimos libertad, todas las niñas del bachillerato, de expresarnos libremente, y hoy en día es un colegio dirigido por monjas colombias con un tinte supremamente cariñoso y supremamente asequible para todas las niñas. Esa pregunta de publicar un libro, resulta que hace 30 años se podía dar un premio, y por ejemplo Guiomar Cuesta, una poeta colombiana, viajaba a París, pero no era que le publicaran la obra, ¿no? Le daban una medalla, pero todavía eso se usa, ¿no? Porque creen que los poetas y los artistas y los pintores pues son como almas espirituales que no necesitan comer ni para sacar el arriendo ni nada de eso. Y algo que uno no debe hacer es, yo lo hacía, era escribir y poner como los escritos como en un congelador. Quiere decir, dejar el afán de publicar, porque si tú quieres publicar a nivel internacional y tener premios, debes tener tu obra inédita. O sea, ese libro no debe haber sido publicado, y es algo que hay que aprender, y en internet te dicen cómo hacer un libro, ahí te dan las guías, y para publicar es o dos cosas: o publicas tú la obra o que alguien la publique, pero no tiene esa obra ya publicada, está quemada, no puede participar en concursos internacionales que a través de las ferias del libro, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, pues esa obra puede ir caminando bien representada por una editorial, ¿no? Y me parece muy hermoso ver aquí tantas niñas en este auditorio. Muchos éxitos.
Y bueno, ahora sí, la última, ¿tú cierto? Gracias. Buenas tardes. La pregunta que yo tengo es si de pronto hay fácil acceso a los escritos de esas autoras o si de pronto una parte del proyecto, de ese proyecto, es crear un documento con esos escritos al que nosotros tengamos acceso, porque sería muy interesante, de hecho, pues la ponencia estuvo muy interesante, pero me gustaría pues como tener acceso a lo que ellas escriben, de la forma en la que escriben, como acercarme a ellas desde la lectura. Entonces, no sé, esa era mi pregunta, ¿cómo podemos acceder a ellas desde la escritura, desde la lectura? La verdad es que no es fácil el acceso. Las 10 mujeres que están en este ciclo son 10 mujeres que, salvo Maruja Vieira, son en muchos casos desconocidas, despreciadas, descatalogadas, desclasificadas. Usted va a una librería y pregunta a una o a 1000 por Agripina Restrepo de Norris y no va a encontrar nada. Yo al comienzo les dije que estaba muy feliz con este espacio y ahora al final sí que estoy más feliz porque hay aquí parientes de Agripina Restrepo de Norris, y la verdad que hacer este tipo de investigación es como uno está enamorado de unas autoras y es como que estuviéramos armando un rompecabezas de 5.000 fichas, pero nos faltan 4.800, o sea, más o menos es así. Digamos que la aspiración de uno es que en 30 años, en 20 años, pudiéramos hablar de Agripina Restrepo de Norris y de todas las demás con muchas más fichas, con muchas más piezas. A ver, hoy encontramos un dato, ¿cierto? Seguramente si nos sentamos a conversar con ellas, ya que estamos diciendo necesitamos los teléfonos, necesitamos todo, porque obviamente es la posibilidad de ampliar en la información que tenemos. Si esta conferencia fuera sobre Gabriel García Márquez, pues el trabajo sería muy distinto. Hay muchas cosas por aprender, pero ya hay mucho, digamos, ya están 4.500 de las 5.000 fichas. En este caso de estas mujeres, todas faltan, muchas faltan, pero precisamente este ciclo es una provocación para que ojalá colectivamente, pues nosotros nos ayudamos, nos pasamos cosas, en fin, pero ojalá colectivamente pudiéramos como sociedad reconstruir la memoria de estas escritoras que nos precedieron, que nos nombraron, que nos pensaron y pues que ni siquiera hoy es posible acceder a un formato de libro. En el video Ivonne, al principio Ivonne, la gerente del banco, decía que este proyecto tiene 2 fases. La fase del año entrante estamos pensando, por una parte, en la posibilidad de unos podcasts y por otra parte en la posibilidad de una publicación, que es el sueño mío, y eso sí es con el patrocinio de La Patria, la Universidad de Manizales, el Banco de la República. Esperamos que surja la plata para poder publicar, pues porque a las escritoras se les homenajea leyéndolas y necesitamos leerlas. Yo agregaría algo más que debía haberlo dicho Adriana, pero dijo algo más importante todavía, y es el hecho de que pues Adriana está haciendo una tesis doctoral. Esa tesis estará para finales de este año y allí va a haber un anexo muy interesante. No, pero además la estoy comprometiendo. Claro. Dentro del trabajo que ella está haciendo, tiene un anexo muy interesante con los textos de estas autoras. Entonces, seguramente luego su tesis doctoral va a ser posible consultarla en el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira y allí van a encontrar ese anexo con esos textos. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias para Adriana y para Rigoberto por compartir con nosotros todos estos conocimientos.